Buenos días, estudiantes del grado sexto. Antes de comenzar con la temática para nuestra actividad número 4, retroalimentaremos mediante algunos ejercicios la actividad número 3 acerca de la recta numérica. Vamos entonces a comenzar hablando del punto número 3, donde se nos pedía construir una recta numérica y ubicar unos números determinados. En este caso entonces es importante recordar que la recta numérica siempre está compuesta de los números positivos a la derecha y de los números negativos a la izquierda. El 0 va a ser nuestra referencia en la recta numérica y lo que hacemos es entonces señalar con cada una de las líneas donde se ubicarían los números. Como no nos piden ubicar en este caso todos los números, entonces lo que vamos haciendo es, por ejemplo, dejamos el espacio del 1, pero luego escribimos el 2, dejamos el espacio del 3, escribimos el 4, el 5 y dejamos el espacio de los demás. Hacia la izquierda, donde se ubican los números negativos, haríamos de la misma manera. Dejamos el espacio del menos 1, del menos 2, del menos 3, del menos 4, del menos 5 y ubicamos el menos 6. Dejamos el espacio del menos 7, ubicamos el menos 8, dejamos el espacio del menos 9 y ubicamos el menos 10. Recordemos entonces que al ubicar números enteros en la recta numérica, el sucesor de un número entero es aquel que se encuentra inmediatamente a la derecha del número dado, y el antecesor de un número entero es aquel que está inmediatamente a la izquierda del número dado. Es decir, que si nos ayudamos con la recta numérica, podemos encontrar el sucesor y el antecesor de cualquier número que queramos. Entonces, en este caso se nos pregunta, ¿cuál es el antecesor de menos 5? Si nosotros vamos entonces a la recta numérica, encontramos que menos 5 está en esta posición. Y nos dicen que el antecesor es aquel número que está a la izquierda. Por lo tanto, en este caso, el antecesor de menos 5 sería el número menos 6. Ahora nos preguntan cuál es el sucesor de menos 2. Entonces, si ubicamos el menos 2 en la recta numérica, buscamos el número que se encuentra a la derecha, dado que ese es el sucesor, y en este caso entonces señalaríamos que es el número menos 1. Vamos a mirar entonces cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, y además vamos a justificar la respuesta, en este caso solamente, de las preguntas falsas. Nos dicen, los números enteros negativos se ubican a la izquierda en la recta numérica. De acuerdo con lo que estábamos acá hablando, pues observamos que eso es verdadero. Luego nos dicen, los números enteros positivos no se ubican a la derecha en la recta numérica. Esta sería entonces falso, dado que sí se ubican a la derecha. Por último, vamos a mirar entonces cómo ordenar de mayor a menor los siguientes números y ubicarlos en la recta numérica. En este caso, voy a mostrar simplemente cómo ordenarlos de mayor a menor, dado que ya en el ejercicio anterior pues repasamos la ubicación en la recta numérica. Recordemos que cuando nosotros estamos en la recta numérica, un número es menor o más pequeño entre más a la izquierda se encuentre, y por ende será mayor entre más a la derecha se encuentre. Por lo tanto, si tenemos entonces estos números, para empezar a ubicarlos de mayor a menor, considerando que es el que está más a la derecha, debemos ubicar todos los números positivos y luego los números negativos, considerando que el mayor de los positivos será el más grande. Por lo tanto, si ubicamos de mayor a menor, nos quedaría de la siguiente manera. 17, 11, 8, 7, 5, 3, luego entonces ubicamos el 0 y comenzaríamos con los números negativos, teniendo presente que en los números negativos el orden es al contrario, es decir, aquel número que en realidad parece más pequeño es el más grande. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6 y menos 9. Vamos entonces ahora a hablar de la ubicación en el plano cartesiano. Nosotros entonces ya hemos hablado de los números enteros, donde hemos dicho que son aquellos números que son positivos, negativos y el 0. Ya vimos entonces cómo ubicarlos en la recta numérica y ahora vamos a mirar cómo ubicar esos números en el plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano es un sistema que se utiliza para localizar puntos. Está formado por dos rectas numéricas perpendiculares llamadas ejes que se intersecan en un punto llamado origen. La imagen entonces nos permite observar que las dos rectas que trazamos, una de forma horizontal y de forma vertical, se unen en un punto que llamamos el origen, es decir, donde está el 0 en este caso. La recta numérica que está ubicada de forma horizontal la llamaremos eje X y la recta numérica que está ubicada de forma vertical la llamaremos eje Y.
y al unir las dos rectas numéricas el plano cartesiano queda dividido en 4 cuadrantes enumerados como se ven en la imagen. Por lo tanto, en el plano cartesiano vamos a ubicar puntos, pero esos puntos se representan con un par de números que vamos a llamar una pareja ordenada. A diferencia de la recta numérica, que para ubicar en la recta numérica solamente necesitábamos un número, en el plano cartesiano siempre vamos a necesitar dos números para poder ubicar un solo punto. Entonces, si queremos ubicar, por ejemplo, la pareja ordenada menos 2,3, entonces debemos tener presente que el menos 2 está relacionado con el eje X y el 3 con el eje Y. ¿Qué hacemos en este caso? Cuando dibujamos entonces nuestro plano cartesiano, podemos observar que a la derecha del 0 están los números positivos y a la izquierda del 0 están los números negativos, como ya lo habíamos mencionado en la recta numérica. En la recta vertical, es decir, en el eje Y, los números positivos están hacia arriba y los números negativos están hacia abajo. Siempre debemos escribir los números y señalar cuál es el eje positivo y negativo en este caso. Adicionalmente, observemos que los espacios entre cada número siempre son iguales. Eso es muy importante conservarlo a la hora de dibujar nuestro plano cartesiano. Por lo tanto, si voy a ubicar el número menos 2,3, entonces voy a buscar primero el menos 2 en el eje X. En este caso el eje X es el horizontal. Si voy a buscar el menos 2, entonces recordemos que estaría a la izquierda por ser negativo. Entonces busco el menos 2, trazo una línea vertical sobre él. Y luego en el eje Y busco el número 3, que en este caso estaría en los positivos. Luego entonces el número 3 trazo una línea horizontal. Donde se cruzan ambas líneas estaría ubicado el punto A, que en este caso sería el punto menos 2,3. Vamos a mirar diversos ejemplos donde trabajemos con números positivos y donde trabajemos con números positivos y negativos a la vez. En este plano cartesiano entonces podemos observar que solamente tenemos una parte que corresponde a lo positivo, es decir, al eje X positivo y al eje Y positivo. Vamos a mirar entonces cada uno de los puntos que están señalados y recordar cómo ubicarlos en el plano. Entonces tenemos, por ejemplo, la imagen que corresponde a una erupción, nos dice que es el punto 7,1. Si observamos entonces, primero buscamos el 7 en el eje X y luego subimos donde está el 1 en el eje Y. Donde se unen esos dos puntos, entonces ahí estaría el punto que llamaríamos erupción. El punto que llamamos deslizamiento, entonces dice que está en 7,3. 7 en X, trazo una línea sobre el 7 y 3 en Y. Donde se unen los dos puntos, ahí estaría entonces el punto 7,3. De igual forma para el punto 5,5, 5 en X, 5 en Y, aquí queda el punto de incendio. El tsunami entonces sería 2 en X, 6 en Y. Terremoto sería 3 en X, 3 en Y. Y la inundación sería 1 en X y 1 en Y. Siempre ubicamos primero el eje X y luego el eje Y. Por último, tenemos entonces un ejemplo donde podemos hablar ya de nuevo de números positivos y números negativos. Entonces dibujamos nuestro plano cartesiano, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos, hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. Tenemos un triángulo en este caso formado por las coordenadas menos 2, menos 5, 6, menos 3 y 0,3. Entonces, si queremos ubicar el punto A, que nos dice menos 2, menos 5, debemos buscar el punto menos 2 en el eje X. Entonces voy al punto menos 2 en el eje X, trazo una línea sobre él y luego busco el punto menos 5 sobre el eje Y, que es el eje vertical, y trazo una línea sobre él. Donde se unen las dos líneas, entonces se forma el punto A. Luego, para el punto B, nos dicen que es el punto 0,3. Entonces, cuando nos dicen que debemos ubicar primero el punto 0, nos están diciendo que vamos a empezar el movimiento desde el origen. Entonces, si me ubico en el origen, esa sería mi coordenada del eje X, y luego debo buscar el 3 en el eje Y. Por lo tanto, subo al eje, sobre el eje Y al número 3, y allí estaría ubicado entonces mi punto B. Por último, vamos a ubicar entonces el punto 6 menos 3. 6 en el eje X, entonces como es positivo, busco el 6 en el eje X, trazo una línea sobre él, y en el eje Y busco el punto menos 3, luego trazo una línea horizontal sobre él, y donde se cruzan ambas líneas, ubicamos el punto C. De esta manera entonces vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano y trabajaremos en nuestra actividad número 4. Estoy atenta a sus inquietudes. Muchas gracias. Feliz día.